Entonces, los sueños son realmente un portal hacia otra dimensión, pero otra dimensión que está totalmente conectada con nosotros. ¿Ah? Es un mundo en sí, pero totalmente conectado con nosotros. Entonces tiene su propio lenguaje que vamos a aprender un poquito hoy de este lenguaje, eh, y nos van a hablar con los símbolos. ¿Ah? Con todos los símbolos. Los sueños, pues se han comparado los sueños con una vía real. La vía real, de hecho, cuando Faraón, ¿no?, tuvo este sueño de las 7 vacas flacas, perdona, gordas, seguido por 7 vacas flacas, pues llamó a José y conocéis este sueño, ¿no? ¿Conocéis esta Sí, historia? claro. Sí, claro, es parte de nuestra cultura. Pues es un sueño que es un sueño de premonición. ¿Ah? Bueno, pues los sueños pueden darte premoniciones, pero también los sueños de por sí, aunque tú no lo entiendas, los sueños son curativos. En Malasia, Jung pues encontró una tribu, la tribu Senoi, que estaban contando sus sueños cada día. Se formaban en un círculo y contaban sus sueños. Y en esta tribu no había ni delincuencia, ni enfermedad mental. Había un estado de salud bastante bueno, ¿no? Entonces, contar los sueños, recordarte tus sueños, es curativo de por sí, porque te estás poniendo en contacto con un mundo interior, en un mundo que quiere manifestarse, que quiere decirte algo. Y entonces darle como esta escucha ya equilibra, ¿no? Equilibra. Jung pues vio que en los sueños realmente era un lenguaje pues muy sensato, y que este lenguaje pues nos empujaba a nuestra totalidad, a completarnos, ¿no? Entonces, pues Jung pues empezó a ver que en todas las civilizaciones pues hay el símbolo del mandala, y el mandala representa este instinto nuestro de ir hacia nuestra totalidad, de crecer, ¿no? De completarnos, de integrar. Y vais a ver que en todas las civilizaciones, en todas partes del mundo, hay este símbolo del mandala. Y de hecho, ahora se utiliza el mandala para justamente calmarnos, para tranquilizarnos. Todos estos dibujos con mandala, ¿no? Es para completar, ¿no? Para conectar con partes de nosotros que no conocemos. Y también en los sueños, pues hay como una subida, ¿no? Una subida hacia nuestra, digamos, nuestra alma. ¿Ah? Y se puede comparar, de hecho, en la escalera de Jacob, en la Biblia, pues Jacob subía esta escalera. ¿Ah? Y curiosamente, nuestro ADN, ¿ah?, es como una representación de una escalera, de hecho. Y podemos decir, cuando se estudian los sueños, que realmente es como una escalera para, como para alcanzar nuestra completud y para plasmar un ADN espiritual. Es decir, es como si nacemos con un ADN, bueno, físico, ¿no? Que tiene toda la información sobre nuestro conocimiento, etcétera. Pero también tenemos un ADN espiritual. Entonces, estamos siempre empujados por este programa para completarnos, y no nos sentimos felices, satisfechos, digamos, hasta que realmente estemos como caminando, ¿no? Subiendo esta escalera o plasmando este ADN espiritual. Bueno, pues lo que también vamos a ver en los sueños es que todos estos símbolos que aparecen
llevan una fuerza de conexión. En la palabra religión, pues del latín legare, pues significa conectar, unir, ¿no? Y en los sueños hay esta fuerza de conexión que es muy potente y muy a menudo, aunque no creamos, digamos, en un Dios clásico, ¿eh? Pues podemos soñar con imágenes religiosas, iglesias, templos, dioses, diosas, porque nos están conectando con esta fuerza de conexión, para que podamos como asemblar, para que podamos integrar las partes de nosotros que no conocemos, ¿no? Si queréis preguntar, podéis preguntar, ¿eh? No somos muchos, pues está bien que podamos todos participar. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de sueños, ¿eh? Ahora, bueno, hemos visto el sueño del faraón, que es un sueño de premonición. Jung, por ejemplo, antes de la guerra mundial, pues tuvo un sueño que Europa estaba bueno, totalmente inundado por una agua rojo, como un baño de sangre. Lo vio en sus sueños. Abraham Lincoln vio su propia muerte, vio que había estaba en su casa y había una persona que yacía muerta, todo estaba tranquilo, en blanco, y vio su propia muerte antes de que le asesinaron, ¿no? Pues entonces hay sueños de premonición, también hay sueños que nos dan información sobre los demás, ¿no? Para que podamos conectar con los demás y sentir lo que están sintiendo. Lo llamo sueños de empatía. ¿M? Pero la mayoría de los sueños nuestros hablan de nosotros mismos, de esta construcción de nosotros mismos, de cómo van a ayudarnos a construirnos. Y de hecho, muchas veces estamos en una casa, ¿no? Desconocida, hay salas, quizás habitaciones que no conocemos. No sé si os ha pasado este tipo de sueño. ¿Sí? Ya, claro, claro. Es un sueño muy clásico. Hay una habitación que no Sí, conocía cómo estaba. eso es, eso es. Esto muchas veces me pasa. Sí, sí. Pues entonces, ese sueño te habla de una parte de ti que no conoces. ¿Ah? Y entonces está bien como estar a la escucha para saber qué es esto que no conoces de ti. ¿Ah? Porque te van a llevar a cosas, bueno, a tesoros, ¿ah? A cosas muy importantes para ti. Entonces, los sueños, bueno, van a llevarte en un programa, realmente es como un programa interior, y te van a llevar paso a paso, y lo que yo he visto es que es muy, muy, ¿cómo te voy a decir? Muy seguro. Es decir, por ejemplo, si te presentan algo que tienes que integrar y no eres capaz de integrarlo de momento, pues no pasa nada. Te llevan a otro camino para darte más fuerza y luego vuelven a la misma. Y ahí, pues tienes más fuerza. Es como si te ayudan a construir tu fuerza para integrar algo con más sustancia, ¿no? Eh, bueno, bueno, se ve también que los sueños te llevan como por un espiral. No te llevan directamente, ¿no? A algo que tienes que enfrentar, no. Te llevan como muy suavemente en una espiral, ¿eh? Y muy a menudo vas a reencontrarte con la misma faceta tuya, pero con más profundidad, ¿no? O con más sustancia, con más fuerza, ¿eh? En otro momento de tu vida. ¿Mm? Porque este fenómeno del espiral nos acompaña en toda nuestra vida. Bueno, en los sueños nos van a hablar de diferentes facetas nuestras, de todas las dimensiones de nuestro ser. La dimensión física, mental, emocional, espiritual. Y muy a menudo pueden aparecer personas en nuestros sueños que nos hablan de esta dimensión. Entonces, por ejemplo, aparece Usain Bolt, ¿no? En nuestros sueños. Puede ser que nos está hablando de algo físico, de una energía física, ¿no? Que tenemos que cuidar.
¿eh? Entonces vamos a orientarnos hacia qué tipo de personas están apareciendo, para orientarnos hacia la dimensión de nuestro ser que tenemos que cuidar. ¿Eh? Eh, bueno, los sueños tienen varias funciones. Entonces, una de las funciones es la liberación de tensión. Por ejemplo, si tú estás empezando un trabajo y que estás muy atento, y que estás haciendo todo el tiempo lo mismo, por ejemplo, en tu sueño lo vas a hacer. ¿No? Por ejemplo, tú trabajas como camarera, ¿no? Empiezas como camarera, todavía no sabes muy bien, pues vas a soñar que estás en un restaurante, que estás sirviendo y todo esto, porque está liberando la tensión del día. ¿Mm? También hay sueños que como satisfacen necesidades. ¿Eh? Hay sueños que, por ejemplo, en momentos que nos sentimos como nos sentimos encarcelados, que queremos salir de una sensación, ¿no? De estar encarcelado, de estar, pues los sueños nos van a empujar a conquistar nuestra libertad. También compensan y equilibran. Por ejemplo, una persona que tiende a ser muy mental, pues va a tener sueños que hablan de otras dimensiones para que pueda como equilibrarse. También los sueños nos transmiten información para resolución de problemas. Por ejemplo, el ASHO aquí es el inventor de la máquina de coser. Su mujer estaba cosiendo pues a mano y él estaba pensando, pero ¿cómo la puedo ayudar? ¿Cómo la puedo ayudar? Pues tuvo un sueño que vio una tribu de indios con lanzas así y a la extremidad de la lanza había un agujero y le dio la idea de la aguja de la máquina de coser. ¿Eh? Y también, por ejemplo, Einstein tuvo en su sueño, esta fórmula E igual a mc cuadrado, y tardó 7 años en entender, en elaborar su teoría de la relatividad. También los sueños te ayudan a resolver los problemas emocionales, ¿eh? Te ayudan a gestionar tus emociones, te ayudan a conocer tu sombra. Entonces, la sombra, ¿qué es? Son partes desconocidas tuyas, ¿no? Desconocidas tuyas que puedes también proyectar en los demás. ¿Qué significa proyectar? Que si soy, por ejemplo, muy impaciente, puede ser que la impaciencia de los demás me afecta, ¿no? Me irrita. ¿Eh? Estoy proyectando mi impaciencia sobre los demás, ¿no? Y recuperar estas proyecciones nos ayudan a equilibrar nuestras relaciones, como tener una buena relación armoniosa, ¿eh? Con mi marido o mis hijos, ¿no? Pues mis sueños me van a explicar lo que puedo proyectar sobre ellos para recuperarlo. Y recuperarlo significa como recuperar esta energía, de hecho, que estoy lanzando fuera, y esta energía me va a ayudar a mí a construirme. ¿Sí? ¿Me entendés? ¿Sí? Sí. Puedo soñar de personas que, digamos, son muy inmorales para mí, ¿eh? Personas de gángster, de prostitutas, políticos, todas estas personas que vienen en mis sueños, pues son una fuente de energía que están en mí. ¿Eh? Por ejemplo, si yo sueño con una parte, digamos, negativa, como por ejemplo, si yo imagino Donald Trump, un político, algo muy lejos, ¿no? De mi vida, pues me está aportando una energía. Sentir, ¿qué me está diciendo? ¿Dónde se sitúa? ¿Es el hombre político? ¿Es la persona que quiere mucho dinero? ¿Es qué es? ¿No? Y
como dejarlo darme su sentido, aportar su sentido. Por el tipo de sueño voy a tener más impresiones, más pistas de qué es. Puedo soñar de partes mías muy positivas también, parte artista, parte exploradora, y eso significaría que tengo que llevar esto en mi vida y buscar dónde satisfacer esta necesidad que no está todavía satisfecha, ¿no? Bueno, los sueños también, pues eso es, nos transmiten esta energía y a veces lo transmiten por arquetipos. Es decir, figuras muy fuertes que aparecen en tus sueños, ¿no? Y te levantas por la mañana, wow, totalmente cambiada, ¿no? Te levantas con algo ha pasado hoy, ¿no? Durante la noche. He contactado con algo fuerte. Esto es un arquetipo. Entonces, los arquetipos son como símbolos que han evolucionado, que han acompañado la humanidad desde sus principios y que han como aparecido en nuestro psique, ¿no? Para plasmar, para que nos ayude a manifestar estos otros sueños que tenemos, ¿sabes? Estas visualizaciones, estos otros sueños que tenemos. Y nos ayudan de verdad. Es decir, nos dan esta energía. ¿Eh? Y entonces, al vigilar nuestros sueños durante un tiempo, al estar acompañada por estos sueños durante un tiempo, podemos, como paso a paso, plasmar este otro sueño que tenemos, ¿no? Es una fuerza realmente que obra. Entonces, para ponernos, para entender nuestros sueños y ponernos en situación, digamos, de receptividad, ¿no? De lo que nos dicen, podemos enfrentar nuestros sueños como un ritual. Es decir, hay alguien en este reto, que es Verónica, creo, que explicó cómo ponerse, digamos, en un estado de receptividad. Me gustó mucho su charla. Tú estuviste, ¿no? Mónica, ¿no? Sí, yo empecé desde ahí a quitar el móvil, a no Ah, ya. poner el teléfono Sí, a mi lado, que siempre lo tenía, sí, sí, siempre también con el miedo de tener el despertador. Y es verdad que antes entonces estaba siempre ahí mirándolo un momento antes de dormir. Y realmente, desde cuando hago esto y me pongo ahí tranquila, sin móvil y me duermo, el sueño, que siempre me ha acompañado, la cosa del sueño y tal, pero es algo como que me llega en una manera diferente. Es como ajá, que me, mm, me ayuda aún más, ¿no? A enfocarme, a entender, a cogerlo. sí, También el tema de comer sin mirar, porque a veces si estás solo comes, cioè de apreciar, de tener el momento, como celebrarlo, ¿no? El sí, momento sí, del sueño como el momento de la comida. Y esto sí, sí. me está gustando mucho, me ha Sí. impresionado bastante, lo estoy Ajá. aplicando con Sí, sí, gusto. pues a mí me ha gustado también mucho y os recomiendo, si no la habéis visto, de ver su charla porque está en el chat, ¿eh? Lo podéis ver porque está muy bien ponerse en situación, digamos, de recepción de estos mensajes, ¿no? De los sueños. Bueno, entonces, cuando tenemos un sueño tenemos que ver, digamos, la impresión que nos hace, ¿no? Hemos visto los personajes que aparecen, pero ¿qué tipo de impresión tenemos del sueño? Puede ser un sueño con claridad, también puede ser un sueño con más oscuridad, ¿no? Un sueño que nos dé miedo. Y los sueños que nos den miedo no son malos. ¿Mm? No hay sueños malos, porque todo esto son partes que tenemos que como integrar. ¿Ah? Son energía en alguna parte de nuestro psique y
y nuestros sueños nos los están enviando para que lo rescatemos, digamos, para que integremos esta parte nuestra. ¿Eh? Eh, bueno, sueños nos puede dar movimiento, ¿no? Un sueño, por ejemplo, con un río, ¿qué sentiríais? Beh, sicuramente algo que está fluyendo, ¿no? Algo que se está oyendo de Sí, nosotros o el intento de canalizar, ¿no? Es como mm, de sí, darle una casi, tiene una dirección, ¿no? Es como que algo se va o sí, alejando de ti. sí. Tiene una dirección, entonces es como algo que fluye, como dices, ¿no? Nos puede decir, pues fluye, ¿no? Fluye, déjate ir, fluye. ¿Eh? Aporta mucha energía también. Te habla también del agua y el agua es todas las fuerzas emocionales. ¿Eh? Entonces está como poniendo hincapié sobre la fuerza emocional, ¿no? Sobre esta dimensión de nuestra vida. ¿Mm? O, por ejemplo, una puerta abierta. ¿Con qué os levantaríais por la mañana? Madre, ¿dónde me conduce, no? Ya, Porque, o sea, un lugar que no se sabe, ¿no? ya, Dónde voy, en alguna manera, porque luego depende si es una puerta abierta en un lugar que conoces o que ya, no conoces, ¿no? ya. En una casa que no conoces y tal. Sí, Entonces, en algo que hay que, te da un miedo, una curiosidad, ¿no? la Al mismo curiosidad. tiempo. Hay que investigar, ¿no? Hay que investigar. Y esta puerta también puede llevar a bajar bajar y quizás en la oscuridad. ¿Eh? Y entonces hay que ver un poquito la secuencia de los sueños. Si estamos, por ejemplo, en unos sueños de bajar, pues podemos inducirlo. Es decir, por ejemplo, podemos eh, visualizar que estamos bajando y dejarnos llevar hacia donde quiere llevar nuestro sueño, ¿no? Ver lo que hay dentro. Podemos explorar, ¿no? Podemos explorarlo. Y de hecho, cuando hay, por ejemplo, algo que nos da miedo en los sueños, pues está bien, pues durante la vida diurna, ¿eh? Pues ponernos en alfa, en ondas alfa, y, y ver nuestro sueño otra vez. De hecho, la tribu Senoi de la que os hablé antes, pues hace esto, ¿no? De que pues vuelven a su sueño y, se enfrentan a lo que les da miedo. ¿Eh? Y así establecen esa relación con lo que les da miedo. ¿Eh? Y de ahí, pues, construyen su propia fuerza. Y muy a menudo, bueno, hay gente que saben también utilizar los sueños como sueños lúcidos, que pueden entrar en sus sueños otra vez, ¿eh? Y ir hacia la imagen que les apareció y incluso pues enfrentarse a ello en sus propios sueños, ¿no? Y esto pues da mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza de poder eh, manifestar ¿eh? esta parte de nosotros que tenemos que integrar para ser más fuerte en nuestra vida, para ser más completo en nuestra vida. ¿Eh? Entonces, los sueños podemos decir que es como un camino de empoderamiento. ¿Eh? Entonces, Frodo, en esta película, puede ser nosotros mismos y en cualquier momento de nuestra vida que queremos plasmar algo, que queremos conseguir algo, pues podemos manifestar esta inquietud antes de dormirnos, ¿eh? Pues pedir con una pregunta a nuestro ser interior mandarnos la información. ¿Eh? Queremos conseguir algo, por ejemplo, Frodo tiene que conseguir este anillo, ¿no? Pues podemos eh,
como declarar nuestra intención antes de dormir y pedir a nuestro ser interior ayudarnos. ¿Mm? Entonces van a aparecer nuestro círculo. El círculo es, bueno, las partes de nosotros o las partes de las personas a nuestro alrededor o las situaciones que nos pueden ayudar, ¿vale? Y nuestros sueños nos van a dar información sobre las partes que nos pueden ayudar, sobre dónde buscar esta ayuda también, ¿no? Podemos crear alianzas con estas fuerzas, ¿no? Y cuando digo crear alianzas, quiero decir, por ejemplo, tenemos un objetivo, pues, y nos damos un año como para plasmarlo, para conseguirlo, pues vamos a ir paso a paso. ¿Okay? A buscar estas alianzas. Y cuando los sueños nos dan información, pues realmente crear estas alianzas. Porque no es solamente cuestión de que los sueños se queden ahí, ¿no? Los sueños nos están empujando a crear, a crearnos, ¿eh? En esta tierra, en esta vida. ¿Eh? Aparecen también la parte, digamos, la parte que puede representar nuestra fuerza contraria, la fuerza contraria, ¿eh? La fuerza que se quiere recuperar este sueño para sí, ¿eh? Y no servir, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Entonces va a aparecer esta fuerza. Y esta fuerza, como lo dice la palabra misma, es una fuerza, es una energía. Y entonces es cuestión de hacerse el amigo de esta energía y ver cómo se manifiesta en mi vida cotidiana, mi vida de todos los días, digamos, cómo se manifiesta esta fuerza negativa. No es cuestión de tampoco de como culparse, ¿eh? De dar como una etiqueta negativa a esta fuerza. No, no, no. Es como recuperar esta fuerza, ¿eh? Domarla, ver dónde se sitúa, tener compasión, también tener empatía para nosotros mismos, ¿eh? En este diálogo con esta parte nuestra. ¿Mm? Van a aparecer las fuerzas en contra del propósito nuestro. Y es lo mismo, ¿no? Ver un poquito dónde se sitúan y pues ser un guerrero que pueda reunir estas fuerzas y proceder a nuestro camino. ¿Eh? ¿Tenéis preguntas ahora que me queréis hacer? Siempre voy otra vez. Eh, pero, por ejemplo, Verónica nos explicaba Ya, de que cuando hacemos un sueño y soñamos algo que nos gusta o malo, decimos, en alguna manera tenemos luego que borrar, alontanar, sí, borrarlo. borrar. No, bueno, yo no comparto Exacto. esta Tú, visión. en este caso es más también porque es difícil, porque como cuando piensas Sí, en no hacer una cosa, sí, la haces. la Yo lo haces. he intentado No, esto. Y entonces sí, no lo puedes quitar porque no. está ahí. Sí, Es no, mejor lo que aplicar. sí que comparto con Verónica es que a veces tienes sueños que son bla, 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 ¿ok? Por ejemplo, ¿sabes? Estos sueños de liberación de tensión que os expliqué al principio, ¿vale? Entonces, esos sueños, pues hay que dejarlos pasar, ya está, ¿sabes? No pasar tiempo intentando saber, porque no hay nada, es como de hecho, se dice que hay unos contenidos que son contenidos basura del inconsciente, ¿no? Se dice esto. Pero tú vas a sentir con incluso los sueños malos que te impactan, pues no lo borres, porque si te han impactado,
es que es importante, ¿sabes? Y por ejemplo, yo he tenido sueños que me duermo una siesta, no suelo dormir siestas, pero me ha ocurrido, me duermo una siesta en pleno verano, que es este calor tan fuerte aquí. ¿Ah? Entonces tú entras en un sueño profundo, profundo y te levantas con un mal gusto, ¿no? Y, y te levantas con un sueño. Y este sueño, pues a veces ha sido pues un tesoro para mí, porque es como si he entrado en partes muy profundas de mí, ¿sabes? En estos pocos momentos, digamos. ¿No? Entonces, tú vas a sentir lo que te dices tus sueños. Intenta siempre ver esta secuencia de sueños para sentir a dónde te está llevando. ¿Eh? ¿Eh? Y intenta como poner un propósito, una intención. Me gustaría, pues, hacer esto en mi vida. Me gustaría conseguir este tipo de relación. Me gustaría armonizar mi relación con tal persona. ¿Eh? Me gustaría tener este tipo de trabajo. Lo que sea, ¿vale? ¿Eh? Y al poner tu propósito, digamos, tú empiezas a escribir tus sueños cuando las tengas y vas a dejar evolucionar los sueños, ¿no? También lo que puedes hacer, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? Y también podéis hacer este tipo de ejercicio. Aquí no lo vamos a hacer con pintura, lo vamos a hacer visualizando, pero puedes hacer este ejercicio pintando. ¿Eh? Por ejemplo, los niños que tienen pesadillas, aconsejo que pinten los monstruos que aparecen en su sueño, por ejemplo, ¿vale? Porque al pintarlo ya se está como integrando. ¿Eh? Entonces, os propongo hacer un ejercicio conmigo. ¿Os parece? ¿Sí? Ok. Bien. Vale. Que os pongáis cómodos. Respirad hondo varias veces. Sentís el aire en todo el cuerpo y escaneáis el cuerpo rápidamente y sentís una tensión. Respiráis ahí. Para liberaros. Seguís respirando hondo con el vientre. Sentís vuestro canal central, el eje central, en el cuerpo. Con una luz brillante, conectando con vuestra parte superior y con la tierra. Y vais a crear un círculo grande alrededor vuestro.
imaginando que este círculo os arropa y todo alrededor vuestro sentís este círculo de luz. Y ahora, si habéis tenido un sueño que os ha llamado la atención con un personaje particular, o si tenéis un propósito que queréis invitar, vais a invitar a una persona que pueda representar este propósito para vosotros. Y en el caso del sueño, vais a invitar este personaje que os llama la atención, este personaje, esta figura y simplemente vais a sentir que esta figura o este personaje está en este círculo. Con vosotros. Si la podéis ver con vuestro ojo interior, la miráis atentamente y si no la podéis ver, si por ejemplo se ha situado detrás de vosotros, sentís esta energía. Respirad hondo. A veces esta figura va a cambiar. A veces va a cambiar de posición. A veces se va a acercar a vosotros. Dejad lo que pasa, pasar. Sentís en el cuerpo lo que está pasando de estar en este círculo con esta figura, un personaje. Sentís las emociones que vienen. Y si sentís emociones fuertes,
lo ubicáis en el cuerpo, respirando ahí y sosteniéndolo. Ahora vais a dirigiros con la palabra a esta figura, preguntándole, y solamente escuchar la respuesta. Puede ser una palabra, puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa y lo aceptáis sin juzgar. Y preguntáis, ¿qué me aportas? ¿Veis si está cambiando la figura? ¿En qué ha cambiado? Si ha cambiado. Seguís observando. Y ahora os acercáis poco a poco a esta figura. Imagináis que la tocáis con las manos. Hacéis este gesto de extender las manos y de tocar. ¿Qué sentís? ¿Qué veis? ¿Qué observáis? Y ahora si podéis, la abrazáis. Respirad hondo. Y empezáis a mover las manos, los pies, dedos.
Cuando queráis, podéis abrir los ojos. ¿Alguien quiere compartir algo? Pero ahora mismo no me acuerdo de esos sueños. Bueno, pues mira, quizás muy a menudo cuando se ha hecho una, ¿sabes? Una introducción, digamos así, muy a menudo empiezan los sueños, porque los sueños, si tú no les estás escuchando, pues lo pierdes, pero si sienten que hay algo en ti que se ha despertado, digamos, pues ya vas a recordar. Y entonces, una vez que empiezas, aunque tú pues puedas poner una palabra, a medio de la noche te levantas y tienes una palabra, una imagen, tú escribes esa imagen, ¿no? Entonces, estás Debería apuntar. cultivando, cultivas como un músculo, es como un músculo. Yo lo veo así, como físicamente es lo mismo, psíquicamente, ¿no? Tú cultivas este músculo de recordar y ya van a aparecer tus sueños. ¿Por qué? Porque todo el mundo sueña, ¿sabes? Sí, por supuesto, eso lo tengo claro. Sí, sí. Bueno, pues mira, ha sido un placer daros esta charlita y vernos por aquí. Y bueno, pues si queréis explorar más los sueños, aquí estoy. ¿Eh? Y pues nada, que Quiero vayas volver bien. al anterior trabajo, que es una cosa que, por ejemplo, a mí también me pasa, de encontrarme como que estaba en mi despacho anterior y esto de volver, cioè, ¿en qué ámbito? Porque cada uno tiene una cosa personal, Ya, ya, seguramente. ya. Pero, ¿qué tipo Mm, de pregunta es sobre ya. qué podría Podrías, mira, por ejemplo, pues ser podrías antes trabajar? pensar, ¿no? Podrías pedir a tu ser interior qué había ahí en este trabajo cuando estaba haciendo esto que, que me ha aportado algo, que necesito ahora. ¿Mm? Seguramente necesitas algo. Quizás no el trabajo mismo, no. Quizás algo que estaba despierta en ti en aquel momento y que ahora necesitas. Necesitas como recubrirlo, ¿no? Como recuperarlo de otra forma. Mm. Ujú. Podría ser. Bueno, pues muchas gracias a todos y que vaya bien y que sigáis bien el reto Genial. hasta el final. Muchas Gracias. Muy gracias. bien. Hasta Gracias. luego. Yes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. A vosotros.